Recibido por muchos, pero por otros sí, que muchos y había un destino final que alcanzar. Había un sueño final que alcanzar. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Estaremos estudiando, como bien hemos titulado hoy, el mensaje de los 3 ángeles en el Apocalipsis. Es bien importante este sermón o este mensaje escatológico que conforma parte de las mismas enseñanzas de Jesús, pero fueron explícitamente también reveladas a Juan en el Apocalipsis. Unas señales que anunciarían el fin y que estarían proclamando el evangelio eterno de Dios a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El cumplimiento de lo que describe el apóstol Juan en Apocalipsis 14 indica que en el tiempo del fin Dios va a enviar un mensaje poderoso a los habitantes de la tierra. Básicamente este mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, 6 en adelante, conforma el último mensaje de esperanza y amonestación que Dios le da al mundo a través de sus hijos fieles y verdaderos. Está descrito en una representación simbólica de los mensajes de los 3 ángeles que vuelan por los aires. Antes de entonces ir al texto y estudiarlo juntos, tenemos que mencionar que el libro de Apocalipsis, su diseño, su estructura literaria, es básicamente en manera de quiasmo, no solamente en manera de quiasmo, sino es una literatura llena de símbolos. Para la iglesia primitiva cristiana apostólica, o sea, la iglesia que continuó después de Jesús, era muy común y normal a poder trabajar con los símbolos. Es una especie de código lenguaje a la hora de transmitir un mensaje. Por eso nosotros tenemos que estar familiarizados a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis con este lenguaje simbólico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el método descriptivo, bíblico, gramatical. Es la misma Biblia nos explica qué significa cada uno de esos símbolos. Es importante entonces que la Biblia nos responda qué representa o significa cada símbolo para nosotros entender el mensaje que está escondido, encubierto detrás de esos símbolos, pero que ha sido revelado para cada uno de los que quieran de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso les invito a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, verso 6, donde dice así la palabra de Dios. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel, verso 9, dice: lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz. Oramos. Amado Padre Celestial, háblanos. Estamos viviendo un tiempo solemne,
la hora más solemne de la historia de la humanidad y hay un mensaje importante que entregarle al mundo. El pronto retorno e inminente regreso de Jesús está a las puertas. Y hoy hay un mensaje que levantar, con una voz viva, clamar, una voz que clama pueda ser usada por tu Espíritu Santo para llevar esperanza a la iglesia y al mundo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en el estudio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayude a entender las cosas espirituales y relevantes para este tiempo y podamos estar preparados para encontrarnos contigo. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, como bien acabamos de leer, capítulo 14, verso 6, muestra y dice que vi a otro ángel. El apóstol Juan, en revelación, en visión, él logra ver un símbolo, él logra ver otro ángel. Pero ¿por qué otro ángel si es el mensaje de los tres ángeles? Y comienza diciendo que él vio a otro ángel, como si hubiera visto un escenario angelical anterior y ahora está viendo la introducción del mensaje de los tres ángeles. Pues la mejor forma de presentarlo es precisamente una introducción al mensaje de los tres ángeles. Si buscamos Apocalipsis capítulo 8, verso 13, Apocalipsis capítulo 8, verso 13, tiene una alta relación con estos mensajes. Apocalipsis 8, verso 13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, tiene la misma descripción, diciendo en alta voz, vuelve y tiene la misma descripción, pero ahora miren lo que dice este ángel que se muestra en Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Ay de los que moran en la tierra, o los moradores de la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, un ángel que anuncia tres ayes, o un ay dividido en tres ayes. Y esos ayes son a causa de tres ángeles que van a sonar un sonido en la trompeta. El sonido de la trompeta es un aviso, es un anuncio, es una advertencia. Así que este ángel de Apocalipsis 8 menciona un ayes, o como se le conoce los ayes, menciona uno de ellos por tres ángeles que van a tocar un sonido de trompeta. Esos tres ángeles entonces los encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante, donde aparecen tres ángeles dando un anuncio, tocando un sonido. Así que vemos que este otro ángel es el resultado de un escenario angelical y recalcamos los símbolos. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que es el texto que estamos estudiando, el símbolo del ángel, el ángel, es una representación del pueblo de Dios. El símbolo de ángel representa en Apocalipsis una iglesia o un pueblo que marcha con algo, y el texto bíblico lo dice. Dice, volvemos al texto, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía, y aquí pasamos al que tenía, pero es importante ver cuando dice que iba en medio del cielo, lo que hace que este movimiento sea notorio, visible, accesible al alcance del ser humano, pues va por en medio del cielo, hace que el ser humano tenga que mirar hacia arriba. El mensaje y el movimiento de este pueblo hace que el mundo y los habitantes de la tierra miren hacia arriba. Esto no va en contradicción con algunas enseñanzas del apóstol Pablo, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3, cuando dice: si habéis
resucitado verdaderamente en Cristo, coloca la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que el movimiento de los tres ángeles es un movimiento notorio, de impacto global, es visible, accesible y es alcanzable a la vista del ser humano. Todo el que quiera ver este mensaje, todo el que desee entender este mensaje, por el Espíritu de Dios, la obra de Dios y la predicación de la iglesia, podrá ver el poder de este mensaje. Ahora dice que este ángel que va volando por en medio del cielo tiene un evangelio eterno. Y vamos a trabajar con esto del evangelio eterno. Un evangelio eterno, un evangelio antes de los siglos, un evangelio desde el principio de los siglos. Es interesante ver entonces, para trabajar este texto y entender qué es lo que trae este ángel, este primer ángel. Vamos a mirar algunos versículos que nos ayudan a entender qué es lo que porta o trae este primer ángel de Apocalipsis 6. Efesios capítulo 3. Podemos invitarle a buscar en Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Ponga atención y cuidado, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar, dice el apóstol Pablo, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y hacemos una pausa. Pablo dice que se le ha dado una gracia de poder predicar a los gentiles. Los gentiles eran un pueblo que no conocía el evangelio. Para los gentiles el evangelio había estado encubierto. Para los gentiles por mucho tiempo no habían formado parte de Israel geopolítico. Así que había una distinción entre estos dos pueblos. Pero ahora, dentro de la voluntad de Dios, Dios a través de Cristo está reconciliando al mundo con Él. Y en el proceso de la reconciliación a través de Jesús, del mundo con Dios, Dios hace del pueblo de Israel y el pueblo gentil uno, reconcilia y concilia a estos dos pueblos, y de estos dos pueblos hace uno por medio de la predicación del evangelio, cuando tanto el pueblo judío de Israel geopolítico y el pueblo gentil aceptan las enseñanzas y el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo tiene la oportunidad y la gracia de poder predicarle a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice versículo 9: y aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Aquí hay que dedicar varias cosas. Primero, Pablo anuncia entre los gentiles el evangelio. Pero Pablo destaca que eso no solamente es función de él, sino que también la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por la iglesia. La iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene una participación en el proceso de la culminación de la obra de Dios en el mundo, antes de que el fin del mundo llegue, antes de que Jesús retorne a esta tierra por segunda vez. Pablo también tiene como misión aclarar, no solamente predicar, sino también aclarar. ¿Aclarar qué dice el texto bíblico? Dice aclarar el misterio escondido. Así que el evangelio, el misterio escondido y la multiforme sabiduría de Dios son tres maneras de cómo Pablo describe lo que hay que predicar, enseñar y llevar al mundo que no conoce a Dios. También nosotros podemos ver en el libro de Tito. Tito está después de segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento.
el libro de Tito nos arroja un poco de luz para ver qué es eso de evangelio, qué es eso de misterio escondido. El evangelio, repasando según Pablo a la carta de Éfeso, el evangelio es un misterio escondido, y ese misterio escondido es una multiforme sabiduría de Dios. Eso debe ser predicado, debe ser aclarado ante las personas y debe ser llevado por la iglesia al mundo. Pero Tito también hace una declaración muy interesante allí en el capítulo 1, verso 2 y 3, con relación a lo que es el evangelio. Estamos haciendo esto para entender un poco más qué es lo que está llevando el primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Tito, capítulo 1, verso 2 y 3 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y aquí hay una frase bien interesante para subrayar. Es que Tito menciona, aquí en la carta de Tito, se menciona la frase desde los siglos. La frase desde los siglos se menciona también en el libro de Efesios, principios de los siglos, para hablar qué es lo que se ha estado hablando, comunicando, planificando desde el principio de los siglos. Y concluimos con estos textos que está hablando del evangelio, el misterio escondido, la multiforme sabiduría de Dios, que Tito dice que es la esperanza de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, habiendo reforzado el mensaje de los tres ángeles con estos pasajes, podemos entonces estar listos para contestar a profundidad qué trae el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno es el evangelio de Dios y de Jesucristo, es el misterio escondido, es la multiforme sabiduría de Dios que debe ser aclarada y predicada por la iglesia. O sea, según Tito, es la esperanza de vida eterna. En el mensaje de los tres ángeles, el primer ángel trae un mensaje de vida eterna, trae un mensaje relevante, trae un mensaje de vida o muerte, trae un mensaje actualizado, trae un mensaje para la época, trae un mensaje de apelación, trae un mensaje de libertad, trae un mensaje de restauración, trae un mensaje de orientación. El evangelio eterno también da alusión a un evangelio, a un mensaje puro, no adulterado. Nosotros vemos la misma escritura enseña sobre un evangelio adulterado. Otros evangelios, dice Pablo, pero no es que haya otro evangelio, sino es que algunos lo pervierten y lo perturban para su propia perdición. Gálatas capítulo 1, versos 4 y 6 en adelante, cuando habla de la corrupción del evangelio. En las epístolas de Pedro, cuando hace referencia a las cartas de Pablo y dice que son un poco difíciles de entender por la sabiduría con la que a Pablo se le dio a él para que escribiera, ministrara y hablara, y algunos tuercen esas escrituras para su propia perdición. Pablo le escribe a Timoteo y le menciona sobre maestros que se levantan conforme a sus propias opiniones y hacen que muchos o algunos se aparten de la verdad y se vuelvan a las fábulas. Pero en el caso del mensaje del primer ángel, el pueblo que está llevando y predicando el evangelio eterno tiene un mensaje de restauración y tiene una verdad presente que liberta. Tiene un evangelio que no ha sido adulterado. Alabado sea el nombre de Dios, porque estamos viviendo en un tiempo de gran confusión, de múltiples opiniones, de un sinnúmero de catedráticos, maestros, teólogos en el mundo, de distintas esferas religiosas que se levantan. Pero la palabra de Dios revela que para este tiempo, antes de la venida de Jesús, tiene que haber un pueblo que tenga un mensaje particular, peculiar, no adulterado, representado en el evangelio eterno. Ese evangelio eterno, este ángel tiene un propósito, este pueblo tiene un propósito, y Dios tiene un propósito contigo, amigo que nos escuchas, y es que la misión y la obra de Dios en ti sea notoria, como se muestra en el mensaje del primer ángel.
que podamos entender, comprender y conocer el Evangelio eterno de Jesucristo. Pero ¿para qué el texto bíblico trabaja? Y dice que es para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, en ocasiones la frase moradores de la tierra se presenta en escenarios bíblicos que son un tanto preocupantes, en el sentido de que a veces moradores de la tierra se refiere a el grupo de personas que persigue al pueblo de Dios, o que está en idolatría, que está en el paganismo, o que está lejos de Dios. Pero yo digo, bendito sea el nombre de Dios, porque la revelación de Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado en Apocalipsis, está pensando en alcanzar a la persona que está lejos de la verdad, que está en el error, que está en la mentira, que está en el engaño, para que pueda entonces tener el Evangelio eterno a su alcance y pueda comprender, el velo de sus ojos pueda caer, pueda salir de la ignorancia, pueda salir de la mentira y del engaño. Y el propósito de este gran movimiento en el mensaje del primer ángel es que pueda ser predicado a todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, es un movimiento, es un impacto global, mundial. Es todo el planeta, es impactado con este último mensaje de parte de Dios y de amonestación y esperanza para el mundo entero. Mire si no es así, que el libro de Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La magna señal de la venida de Jesús, la macro señal de la venida de Jesús, es el momento en que el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del evangelio eterno, está siendo predicado de manera masiva al mundo entero. Y yo me pregunto, si tú conoces la verdad, si tú conoces la doctrina, la sana doctrina bíblica, estás predicando este mensaje, estás enseñando este mensaje, estás viviendo este mensaje de acuerdo a la luz que has recibido, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Es una responsabilidad, es un compromiso. No basta solamente con haber oído el mensaje, conocer el mensaje, sino es que tienes que entender, y yo tengo que entender, que para este tiempo tenemos una responsabilidad ante el Evangelio eterno, una responsabilidad ante Dios, una responsabilidad ante el mundo. Es tanto así que en 1 Timoteo capítulo 4 el Señor dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán algunos y se amontonarán conforme a sus propias opiniones, y muchos apartarán de la verdad del oído, pero se volverán a las fábulas. Mas tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4. O sea, es un encargo de parte de Dios a la iglesia, a los creyentes. Si tú conoces la verdad, si tú tienes el encargo y la encomienda, el deber ante Dios de compartir un mensaje de vida o muerte ante el mundo, pues el destino de cada ser humano pudiera estar siendo decidido y determinado. Ahora, nosotros vemos que mientras el mensaje de los tres ángeles es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a su vez el mundo está en un serio conflicto, un panorama histórico. Apocalipsis capítulo 13, allí mismo cerca, es un capítulo muy interesante, apasionante, de orientación para cada uno de nosotros, donde habla sobre el levantamiento o el papel de una bestia que se levanta. Una de sus cabezas había sido herida como de muerte. Esa herida es sanada, recupera una autoridad, vuelve y se levanta, vuelve y surge. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 7 dice: y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le fue dado, se le permitió. ¿A quién? A la bestia que fue sanada,
la cual toda la tierra se maravilló en pos de ella, comenzó a seguir su movimiento, y dice que el mundo adoró al dragón. Apocalipsis capítulo 13, verso 4, adoró al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón en Apocalipsis capítulo 12 representa a Satanás, el diablo, la serpiente antigua. O sea, el mundo estaría, mientras se predica el mensaje de los tres ángeles, a su vez, el mundo estaría adorando a Satanás por medio de una bestia, un poder y un imperio político religioso. ¿Cómo sabemos que es un poder político religioso? Apocalipsis 13:7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando de la iglesia verdadera, está hablando del pueblo que guarda los mandamientos de Dios vigentes y tiene el testimonio y la fe de Jesús. Así que si al dragón, a la bestia, se le permite hacer guerra contra el pueblo de Dios, está entonces hablando de asuntos religiosos. Pero el texto bíblico dice en Apocalipsis 13:7 que también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Eso es una autoridad política. Para tener autoridad sobre la iglesia tiene que tener injerencia sobre asuntos religiosos. Para tener injerencia sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos, tiene que tener injerencia política. Por eso este poder que se levanta en Apocalipsis 13 es un poder político religioso, cuyo poder supremo detrás es el mismo Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto de lo que había quedado de ese pueblo, y tienen dos características. Si usted no cumple en su iglesia con esas dos características, le debo decir en el nombre de Jesús que debe reevaluar qué está viviendo como doctrina de la palabra y evangelio eterno, porque la palabra de Dios enseña que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, querido, querida, tiene dentro de muchas características señaladas por la Biblia, estas dos que le voy a mencionar según la Escritura. En Apocalipsis 12, 17, donde dice que el enemigo se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de la iglesia de la mujer, dice, los cuales guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El coraje de Satanás, la ira de Satanás, es que no logra que esta porción del pueblo de Dios, este remanente, se doblegue ante la opresión que se muestra en Apocalipsis 13. Todo el mundo adora a Satanás, adora a la bestia y su imagen en el conflicto que revela el Apocalipsis, pero hay un remanente, hay un grupo que se queda de pie, que no se postra ante este sistema falso de adoración político-religioso. Y entonces, como hay un remanente fiel y firme a los mandamientos de Dios, fiel y firme a la palabra de Dios, Satanás se llena de ira y los ataca. Y sí, por un breve tiempo parece tener éxito en sus ataques, pero no podemos claudicar, no podemos rendirnos cuando entremos en ese escenario de opresión masiva que ya en muchos lugares ha comenzado. Apocalipsis 14:7 se le da inicio. Apocalipsis 14:7 comienza el mensaje del segundo ángel, que dice a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel se ve, a manera de repaso, el primer ángel se ve en medio del cielo. Es un movimiento notorio, accesible al alcance de la vista de todos los moradores de la tierra. Este pueblo tiene el evangelio eterno, que es, bien mencionábamos, la esperanza de vida eterna a través del evangelio entregado por Jesús mismo y los apóstoles. Vemos que ese evangelio es para predicarlo a los habitantes de la tierra.
y que en el momento en que se da esto, el mundo está en un serio conflicto. Satanás está airado, las naciones están airadas y hay un conflicto de gran engaño, confusión en el mundo. Pero de pronto entra el segundo ángel a continuación y dice a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mientras se dan estos mensajes, Apocalipsis 11:18 dice que las naciones están airadas, en contienda, no hay tolerancia, hay confusión, hay violencia. Así que es bien importante destacar estos elementos para poder presentar más o menos un cronograma del suceso de los eventos que están pasando hoy y nos demos cuenta que el mensaje de los tres ángeles es relevante para hoy, debí decir. Es muy importante para hoy. La iglesia debe conocerlo, entenderlo y vivirlo para posteriormente predicarlo, aclararlo y llevarlo al mundo, para que el mundo pueda tener la importante oportunidad de tomar una decisión de a quién va a adorar. Entonces, el proceso de temer a Dios, la frase de temer a Dios es un llamado punzante y directo en una hora solemne a que el mundo y los moradores de la tierra teman a Dios. La frase temer a Dios es muy utilizada en el Antiguo Testamento para mostrar una reverencia, un respeto. Es el proceso de tomar a Dios en serio. Es el momento donde las criaturas, nosotros, nos comprometemos a vivir para Dios y con Dios, a obedecer sus preceptos, a obedecer sus mandamientos. Entonces el mensaje del segundo ángel es un mensaje para que los moradores de la tierra comiencen a reverenciar a Dios, comiencen a respetar a Dios, comiencen a amar a Dios y puedan obedecer lo que Él ha dicho. Pues, cuando nosotros obedecemos a Dios, los más beneficiados seremos nosotros, pues la obediencia a Dios trae a nosotros libertad, pues todo lo que Dios estableció en su ley, en su reino y en su gobierno es para la sanidad del mundo, es para la vida plena de su creación. Solamente dentro de las leyes de Dios, oiga bien, solamente dentro de las leyes de Dios el ser humano podrá vivir eternamente, pues sus leyes son justas, verdaderas, sagradas, perfectas, diseñadas por Dios, basadas en su mismo carácter, y Él es amor, o sea, su ley es basada en amor. Cuando dice temed a Dios, es volver el corazón a Dios, es que regreses a Dios, es que sueltes tus propias opiniones, tus propias filosofías. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 4 en adelante, no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía y apóyate de Jehová tu Dios. Y hace un llamado el segundo ángel, o más bien, después que dice temed a Dios, dice un segundo llamado: y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Según las Sagradas Escrituras, con nuestra forma de vivir, con nuestras acciones que reflejan que obedecemos a Dios, que vivimos para Dios y que conocemos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Un carácter en nosotros que refleje el carácter de Jesús, y de esa manera nuestro Padre es glorificado cuando lo representamos dignamente, cuando lo representamos con toda honra, cuando lo honramos con nuestra vida. Pero también la palabra de Dios dice que adores a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En un conflicto de adoración donde bien enseñábamos que los moradores de la tierra se están adorando a sí mismos, están adorando al dragón, están adorando a la bestia, están adorando en un falso sistema de adoración que Dios no procesa, no instituyó, no enseñó, no encomendó, no acepta, no lo puede recibir. Pues ahora el mensaje de los tres ángeles clarifica el evangelio eterno, lo muestra, lo enseña, lo aclara ante la vista de los seres humanos.
orienta a los seres humanos para luego entonces invitarles a tomar una decisión, el momento de temer a Dios, el momento de darle gloria y el momento de adorar a aquel, y lo señala, que hizo, aquel que hizo los cielos, aquel que hizo la tierra, aquel que hizo el mar, aquel que hizo las fuentes de las aguas. Y la Biblia enseña que hay una forma dentro de tantas de cómo antes de que Cristo venga, si usted quiere adorar a Dios, lo podrá hacer notorio. Cuando dice adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, está usando la misma frase que aparece en la ley de Dios, en los 10 mandamientos registrados en el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando dice dentro del Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, verso 8 en adelante, donde dice: acuérdate del día sábado, séptimo día de la semana, para santificarlo. Santificarlo, tomar algo, separarlo, ponerlo aparte para un uso sagrado, una utilidad diferente a lo que comúnmente se utiliza. Así que el mandamiento del sábado exige, pide, llama, orienta Dios mismo en santificarlo. Dice verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 6 días para hacer toda tu obra, la tuya, tu quehacer, tu trabajo, tus diligencias, tus asuntos. Pero verso 10 dice: mas el séptimo día, que es el sábado, de Jehová tu Dios será. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y hay gente que esto no le interesa. Y el cristianismo nominal y la mayoría del mundo cristiano no le interesa este pasaje, no le interesa este proceso. Muchos dicen que ha sido abolido, que fue eliminado, que la ley ha sido cancelada, que la ley ha sido abolida. Pero cuando usted le dice a ese individuo, pues si la ley ha sido abolida, si los mandamientos fueron abolidos, como usted dice, pues podemos matar, robar, destruir, adulterar, fornicar, envidiar, codiciar. Ya no tengo que honrar a mis padres. Yo puedo adorar imágenes, ídolos. Yo puedo tener otros dioses ajenos de Jehová. Y yo puedo tomar el nombre de Jehová en vano porque la ley fue abolida. Y esa persona le dice: no, claro que no. ¿Cómo ha de ser abolida? No se puede mentir, no se puede robar, no se puede codiciar, no se puede adulterar. ¿Cómo vamos a tener otros dioses? Pero usted mismo dice que la ley fue abolida. La misma ley que dice no matarás, que no puedes robar, es la misma que habla sobre un día señalado por Dios para encuentro especial con Él, para rendirle culto, para rendirle adoración. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 7, en el segundo ángel levanta y exalta esta señal del Creador, y el sábado lo muestra a Él como Creador, pues fue instituido en la misma creación. Génesis capítulo 2, verso 1, 2 y 3, cuando Dios acabó todas las cosas, el séptimo día dice que Él mismo reposó, lo bendijo y lo santificó. Así que entra también el dilema histórico del día de Dios que Satanás ha querido adulterar, que ha querido engañar a tantos con asuntos de tradición, de cultura o de mala interpretación de las Escrituras. Pero usted hoy tiene una responsabilidad delante de usted. Si usted no está de acuerdo con lo que hoy está escuchando, usted entonces tiene una responsabilidad muy seria. Es la responsabilidad de ir y usted por usted mismo entonces clamar, ayunar, orar y agarrar su Biblia y pasar el suficiente tiempo con ella delante de la presencia de Dios para que Dios mismo entonces le muestre, si así tiene que ser, la verdad que liberta. Juan capítulo 7, verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que enseño es mía o viene de Dios.
Eso lo dijo Jesús en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta, ¿cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Pero hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? Sin estudiar la Biblia, sin leer el sagrado libro, sin orar, sin ir al templo, sin testificar, sin ser un misionero para Dios. Así queremos hacer hoy la voluntad de Dios. Es fácil cargar la cruz y seguir a Jesús cuando lo hacemos de esa manera, pero Dios hoy está llamando seriamente a los corazones de nosotros para que nos levantemos en un reavivamiento y en una reforma. Y para ir ya entonces llegando a un clímax, el mensaje del tercer ángel, dice en Apocalipsis 14:8, y otro ángel le siguió. Ya vamos un ángel, dos ángeles, al tercer ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, anunciando, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz. El mensaje de los tres ángeles no se puede tomar por separado. El segundo ángel, después que hace el llamado a adorar a Dios, menciona, el primer ángel después que hace el llamado, el primer ángel después que hace el llamado de temer a Dios y darle gloria y adorar a Dios, el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Babilonia aquí es espiritual, es figurativo. Sabemos que el imperio de Babilonia hoy geopolítico ya no está, ya no existe. Pero el apóstol Pablo en la revelación de Apocalipsis usa el concepto de Babilonia para entender la crisis espiritual de una gran nación, de una iglesia y de un pueblo que profesa ser cristiano, pero que no lleva el evangelio eterno. Es una iglesia y es un pueblo de gran confusión. Ha caído, entonces anuncia la caída de esa Babilonia. Y dice la razón por la que ese sistema político religioso, porque ese imperio espiritual en el fin de los tiempos cae, se desmenuza. Dice ¿por qué? Porque dio a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. El vino son y representan en la Biblia falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Un sistema religioso de adoración falso le dio a beber al mundo entero, a todos los países, a todas las naciones, falsas doctrinas. Le enseñó falsas doctrinas, le enseñó un falso sistema de adoración. Y por esa razón, delante de Dios, esta iglesia cae. Esta iglesia no tiene reconocimiento positivo. Esta iglesia, cuando digo esta iglesia, me refiero a la que hace alusión, a la que menciona el mensaje de los tres ángeles. Y el tercer ángel dice, y si alguno, y lo dice en alta voz, en gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, lamentablemente dice que su destino será también beber de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz. Un gran mensaje para este tiempo. Mientras algunos andan comiendo, bebiendo, edificando, plantando y haciendo tantas cosas, olvidándose de Dios, olvidándose de que Él prometió regresar por segunda vez, este conflicto va llegando a su final. El segundo ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué representa esto? Que antes de la venida de Jesús se ha de celebrar un juicio. Se ha de celebrar un juicio de los muertos y de vivos. Posteriormente, claro está, la Biblia enseña en un orden o en un proceso, primero algunos, otros después, en cuanto muertos y después vivos. Pero hay un juicio y el mundo debe saber esto, debe conocer esto, que antes de que Jesús venga, el destino de la raza humana será decidido. Por eso cuando Cristo viene, la palabra dice que cuando Él venga, unos serán puestos a la izquierda, los cabritos, y otros serán puestos a la derecha, las ovejas. Porque antes de su venida,
el cielo, Jesús en el santuario celestial, en el tabernáculo real y divino en el cielo, como sumo y único intercesor de cada uno de nosotros, habrá decidido cada caso de ser humano y cada uno será recompensado según haya sido sus obras. Y para cerrar, podemos ver un poco más en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso del 1 al 5. Un ángel que aparece después del mensaje de los tres ángeles. Es como para concluir el proceso de transmisión de estos mensajes ante los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 18, verso 1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder. Este ángel tiene gran poder. Y dice, y la tierra entera fue alumbrada con su gloria. La gloria de este ángel. Y mencionamos que el ángel, o la palabra ángel en Apocalipsis, en estos momentos está siendo utilizada como un símbolo para representar al verdadero pueblo de Dios, a un remanente que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, y que va por el mundo predicando ese evangelio eterno. Así que este pueblo va con gran poder. Y la palabra de Dios enseña y registra que el gran poder, el dinamis, o el gador dinamis, el gran poder, el supremo poder, solamente la iglesia lo puede tener o poseer cuando es llena del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis capítulo 18 habla de un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, saturado del Espíritu Santo. Pues en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, la palabra registra y dice: y recibiréis gran poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que nosotros podemos ver que es un pueblo que tiene gran poder porque está lleno del Espíritu Santo, lleno de la verdad de Dios, lleno de la palabra de Dios, y la tierra entera es alumbrada con su gloria. No habrá excusa. Nadie podrá decir: no, yo no escuché, no, yo no oí, Señor, no, yo no sabía. No, Dios se ha asegurado dentro de su plan de salvación de que la tierra entera y el mundo entero tenga esperanza de vida eterna, que el evangelio pueda estar accesible por medio de la predicación a los niños, a los jóvenes, los adultos. No hay excusa. Por eso, ¿qué te detiene hoy de entregarte a Jesús? ¿Por qué sigues retardando la decisión tan importante que debes tomar hoy? Y si mañana tus ojos no abrieran, si mañana no te levantaras, si mañana no te despertaras, yo te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Has lavado tus ropas y tu corazón en la sangre del Cordero? ¿Ya has entregado tu vida a Dios por medio del bautismo bíblico, como Él lo dice? ¿Estás caminando como Dios quiere que camine? ¿O sigues por el mundo como dioses, pensando en ti, lejos de Dios, en tus asuntos, en tus proyectos, en tus pasatiempos, en tus hobbies? ¿O estás caminando en la dirección que Dios tiene para tu vida? Este ángel de Apocalipsis 18 clamó fuertemente en alta voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La iglesia representada en la Gran Babilonia, el falso sistema de adoración representado en el símbolo de la Gran Babilonia, llega en un momento donde allí no hay vida espiritual, donde no hay evangelio eterno, aunque tenga apariencia de pueblo o iglesia cristiana. Porque como cae delante de la presencia de Dios, como ya Dios no aprueba lo que hace, no aprueba lo que dice, entonces el Espíritu de Dios no está allí. Y como el Espíritu de Dios no está allí, se hace habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Le pregunto, ¿usted quisiera estar en un lugar así? ¿Usted quisiera adorar en un lugar así? ¿Usted creería lo que enseñan en un lugar así? Por supuesto que no. El sentido común nos hace responder que no. Claro que no, pastor. Por eso,
La Biblia dice en Apocalipsis 18, 13 en adelante, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. O sea, el mundo entero ha creído lo que enseña ese falso sistema de adoración. Esa falsa iglesia representada en el sistema de la Gran Babilonia. Y aún los reyes de la tierra han fornicado y se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. El proceso de fornicación, le entregaron lealtad y han hecho una alianza con este falso sistema de adoración. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes, las personas que están en puesto de gobernanza en el mundo. Y oí otra voz que decía, y aquí está el llamado, el último llamado de amonestación y de esperanza de vida eterna para los que quieren ir con Cristo a vivir por toda una eternidad. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y para que no recibas las plagas que vendrán sobre ellos. El llamado a salir de ese falso sistema de adoración es un llamado a abandonar las filas de ese lugar. Es un llamado a abandonar las creencias que por siglos el sistema a usted le ha enseñado. Alabado sea el nombre de Dios por el Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. Bendito sea el nombre de Dios por su Espíritu Santo, que toca nuestra vida, nuestros corazones y nos hace entender que para salvación hemos sido llamados y que el Dios de gracia hoy está con una voz que clama, llamando a los corazones del mundo. La pregunta es, ¿cuál decisión tomará la humanidad? La conclusión en este momento es que el drama de la historia de esta humanidad está llegando a su fin. Las señales de los tiempos se están cumpliendo a la vista de todos los hombres y tanto la iglesia de Dios como el mundo y los moradores de la tierra tienen que tomar una decisión. El mundo será polarizado y dividido en dos grupos y habremos tenido que tomar una decisión respaldada con nuestra mente, respaldada con nuestras acciones, respaldada con nuestra manera de vivir. Pues al final, adorar a Dios es un estilo de vida. Y adorar a Satanás, el dragón y la bestia, también lo es. ¿Qué estilo de vida tú quieres llevar? Estudia su palabra, devórate el sagrado libro, deja que el Espíritu de Dios sea quien te instruya y nos instruya en lo que concierne al Evangelio eterno de Dios. Que todo lo que para ti y para mí sea una verdad del reino de los cielos tenga que pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. Que busquemos el Espíritu Santo con profundidad, con ahínco diariamente, porque todo aquel que pide, recibe. Y Dios está esperando que con nuestro corazón, nuestra sinceridad, pidamos fervorosamente ser llenos del Espíritu Santo. Que es tiempo de consagrar nuestra vida al Evangelio. Que ya no es tiempo de complacer los apetitos del mundo, los apetitos de la carne. Hay gente que anda por el mundo en las pasiones, en lujurias, en las riquezas mal tomadas, en deleites mundanos, cuando el tiempo se agota y tenemos que vivir en el gozo, tenemos que caminar en el gozo. Prueba a Dios y ve que Él es bueno. Es mejor que tu dinero, es mejor que tu mansión, es mejor que todo el reconocimiento y los aplausos que pueda darte este mundo. Dios y su salvación y su vida eterna es mejor que todo lo que podemos tener en esta tierra. Pero tienes que probarlo y entenderás de qué te estoy hablando. Toma una decisión, tómala hoy y deja que Dios hoy bendiga tu hogar y tu familia. De manera especial, el Señor te bendiga y te guarde. Déjame de manera especial orar por ti en estos momentos. Orar por tu familia, orar por tu hogar, orar por la mía, orar por mi vida, por nuestra salvación. Y quiera el Señor y nos ayude a comprender lo que escrito está. Usted tiene dos alternativas. O estudia su Biblia con oración pidiéndole a Dios que le dé la humildad que se necesita
para entender su palabra y hacer su voluntad, o no hacerlo. Usted tiene dos alternativas: o recibe la palabra que hemos compartido, la cree, la estudia y la confirma, o se hace el de la vista larga, el indiferente, y sigue su vida como si hoy no hubiera pasado nada. Pero una cosa le digo yo: delante de ti tienes la vida o la muerte, la vida eterna o la muerte eterna. Escoge la vida para que vivas. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento, Señor, pedimos que derrames tu bendición sobre nosotros, que nos guardes de todo mal y que no nos dejes caer en tentación y nos libres de todo peligro. Oh Padre, gracias por tu palabra presentada. Gracias por el Evangelio, gracias por la revelación de Jesucristo, gracias por tus ángeles, gracias, oh Dios, por tu guía y dirección. Gracias, Padre Celestial, por este día de oportunidad para los que podemos escuchar tu mensaje. Permite, oh Dios, que podamos ser atraídos, susceptibles y humildes ante el Evangelio eterno, atraídos a tu gracia nos transforme y podamos levantarnos para predicar con una voz que clama el Evangelio eterno, adorarte en espíritu y en verdad y prepararnos para tu pronto regreso. Sé con aquellos que nos escuchan y nos ven y permite que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Danos hambre de tu palabra y sed de tu justicia, y haz de nosotros portadores de una antorcha y que seamos una voz que clama en el nombre de Jesús. Amén. Amén.